noche. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a esta nueva sesión académica en nuestro webinar de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, que para nosotros es tan crucial y pues es un placer tenerlos a todos y esta vez con un tema absolutamente fundamental. Cada vez en la consulta de la ortopedia de niños es más importante tener en cuenta todos los tipos de lesión y su prevención en pacientes que son atletas. Así que los dejo con el doctor Luis José Céspedes, vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con el doctor Javier Masquijo. Él es obviamente muy conocido en nuestra sociedad latinoamericana, muy querido. El doctor Javier Masquijo desarrolla su práctica en el Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina. Completó su formación médica en la Universidad de Córdoba, residencia en ortopedia en el Sanatorio Allende y beca en ortopedia pediátrica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina, y en el Children's Hospital of Eastern Ontario, Canadá. Se desempeñó como uno de los 3 Traveling Fellows del Poznań-LAOTI en 2012. También realizó rotaciones en Arnold Palmer en Orlando, en Dallas, en el Shriners de San Luis, Boston, en Filadelfia. El doctor Masquijo es miembro de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil SAOTI, AO Latinoamericana y Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil SLAOTI. También es revisor del Journal of Pediatric Orthopedics y del Clinical Orthopedic and Geriatric Research. Tiene especial interés en las lesiones deportivas, deformidades pediátricas de pie y tobillo y trauma en niños y adolescentes. El doctor Masquijo además ha publicado más de 70 artículos y capítulos de libros sobre estos temas. Entonces, tenemos un gran invitado. Le damos la palabra al doctor Javier Masquijo y le agradecemos de antemano por su participación en este webinar. Bueno, muchas gracias, doctor Céspedes. Gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un placer poder participar en esta serie de webinars. Hoy me toca hablar de lesiones de pie y tobillo en el deportista adolescente. Y como ustedes saben, en el último tiempo ha habido un aumento exponencial de niños que participan en deportes competitivos organizados y esto obviamente lleva implícito un mayor riesgo de lesiones, tanto agudas como por sobreuso. Entonces, en los próximos minutos voy a intentar desarrollar 4 patologías que son bastante comunes en nuestra práctica, como son fracturas por estrés, osteocondritis de astrágalo, inestabilidad y pinzamiento de tobillo. Primero vamos a empezar por fracturas por estrés, y estas lesiones se dan como resultado de fuerzas repetitivas en el sistema musculoesquelético, las cuales pueden producirse por fatiga, o sea, por fuerzas excesivas en un hueso normal, o por insuficiencia, que son fuerzas normales aplicadas en un hueso anormal. En la población adolescente, lo más común es que se presenten en los metatarsianos, en el escafoides tarsiano y menos comúnmente en el cuboides o en el calcáneo. Existen ciertos factores predisponentes, algunos son extrínsecos como la utilización de calzado inapropiado para practicar deporte o la práctica de deporte en superficies sintéticas que tienen unas superficies más duras. También ciertos patrones de entrenamiento, sobre todo en deportes competitivos, en los cuales los patrones son más repetitivos. Y también tenemos algunos factores intrínsecos, como pueden ser la alineación del pie. Los pacientes que tienen pie cabo, por ejemplo, tienen una mayor predisposición a tener fracturas por estrés en el quinto metatarsiano, por el apoyo lateral. Variables en la longitud de los metatarsianos también permiten fracturas por estrés, sobre todo en el segundo y en el tercero, más comúnmente en pacientes que son bailarines o que hacen deportes de salto. Y también algunos cambios hormonales que producen alteraciones en la mineralización ósea, que son muy frecuentes de encontrar en la tríada del atleta femenino, la cual es una condición clínica que afecta adolescentes sobre todo, y que se caracteriza por alteraciones menstruales, una menor disponibilidad de energía y una alteración de la densidad mineral ósea.
Entonces, el diagnóstico en estos pacientes, principalmente clínico, pero también imagenológico, clínicamente suelen presentarse con dolor, el cual aumenta con la actividad y disminuye con el reposo. Las radiografías inicialmente suelen ser negativas, pero después de un par de semanas pueden aparecer algunos signos indirectos como reacción perióstica o esclerosis, y la resonancia magnética obviamente es necesaria en el estadio inicial para hacer el diagnóstico, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Otra cosa que debemos evaluar en estos pacientes con fracturas por estrés es los niveles de vitamina D. Y esto es algo que en el último tiempo realmente hay muchísimo publicado hablando de la relación entre hipovitaminosis y el aumento en el riesgo de fracturas por estrés, lesiones musculares y también infecciones. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Muchas de estas lesiones en los pacientes adolescentes pueden ser tratadas de forma conservadora, con inmovilización alrededor de 6 semanas sin carga, con medicación, suplemento vitamínico y luego rehabilitación. Hay algunos pacientes que no responden al tratamiento conservador o que inicialmente presentan patrones de fractura completos, lo cual es más común en el escafoide tarsiano o en el quinto metatarsiano, y que pueden requerir tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes es sumamente efectivo, tiene una alta tasa de curación. En el escafoide tarsiano ha demostrado que no produce necrosis vascular, la fijación, y en las series que hay, que son pocas y por lo general con pacientes mixtos, no siempre adolescentes, hay un alto retorno del nivel deportivo previo. Estas son 2 series que evalúan justamente fracturas por estrés en el escafoide tarsiano y en el quinto metatarsiano, que demuestran estos resultados que les mencioné recién. Osteocondritis disecante de astragalo es la segunda patología que quería hablar con ustedes. Y esto es una alteración focal idiopática que se presenta inicialmente en el hueso subcondral y que puede extenderse hacia la superficie articular. Y esta es una lesión que predispone a la artrosis. El astrágalo en la literatura es el tercer sitio más frecuente después de la rodilla y el codo. En nuestra práctica es la segunda en orden de frecuencia, ya que no es tan común que veamos osteocondritis en el capitellum. Lo cierto es que esta patología suele presentarse con síntomas en pacientes un poco más añosos que en la rodilla, generalmente adolescentes entre los 12 y los 19, y a diferencia también de la rodilla es más común en el sexo femenino. En cuanto a la localización, un 10% de los casos puede presentarse de forma bilateral, y la localización más común es en la región posterolateral del astrágalo. La etiología, como les mencionaba, es idiopática y está por varios factores. Se cree que inicialmente habría un insulto vascular en la región del hueso subcondral en pacientes que están predispuestos genéticamente, y esas lesiones, algunas evolucionan hacia osteocondritis disecante cuando las condiciones se dan para que esto suceda, y esas condiciones son pacientes que tienen mucha actividad física, o sea, microtrauma, o que tienen alteraciones en la alineación que altera la biomecánica, o que tienen alteraciones endocrinas. Hace un par de años, 2 residentes de nuestro sanatorio, en conjunto con nuestro equipo, evaluaron todos los pacientes con osteocondritis disecante de nuestro servicio, y vieron que los niveles de vitamina D en esos pacientes, casi la mitad de los casos, tenían hipovitaminosis. Y los pacientes que requirieron cirugía tenían 2 veces más riesgo de hipovitaminosis. También evaluamos, y esto fue publicado el anteaño pasado en Journal of Pediatric Orthopedics, si había alguna relación entre la morfología del tobillo y pacientes que tienen osteocondritis disecante juvenil en el astrágalo. Y vimos que estos pacientes que tienen algunas alteraciones, sobre todo en el plano sagital, tendrían alguna mayor predisposición a tener este tipo de lesiones. Entonces, en el momento de evaluar estos pacientes, este es mi checklist. Cuando entra un paciente en el cual sabemos que tiene osteocondritis disecante, lo primero que me interesa saber es cómo son los síntomas.
Hay algunos casos que son hallazgos casuales, pero si tienen síntomas, es importante saber cuál es la frecuencia de los mismos, si esos síntomas le limitan la actividad o no, si han tenido tratamiento previo, ya sea tratamiento conservador o quirúrgico, cómo es la alineación del tobillo y cómo es la estabilidad, si han tenido o no episodios de inestabilidad, como les mencionaba antes, cuáles son los niveles de vitamina D, y luego con las imágenes ver cuál es la personalidad de la lesión. En la mayoría de los casos utilizamos radiografías y resonancia magnética, en algunos casos puntuales donde queremos evaluar el componente óseo, utilizamos tomografía computada. Y por último, y no menos importante, debemos siempre evaluar el tobillo contralateral, porque como les decía, hay un 10% de casos que presentan una afectación bilateral, y a veces el tobillo contralateral es asintomático, pero también presenta la patología. ¿Qué podemos decir del tratamiento? El tratamiento inicial en muchos casos puede ser conservador. ¿Cómo es el tratamiento conservador que solemos indicar? 6 semanas de inmovilización sin apoyo con muletas, luego apoyo según tolerancia y fisioterapia, y posteriormente una tercera etapa de retorno supervisado al deporte. Por lo general hacemos radiografías a las 6, a las 12 semanas y una resonancia a los 6 meses. Y este es como el tratamiento estándar conservador. El problema de la osteochondritis disecante en la localización en el astrágalo es que no responde tan bien al tratamiento conservador como sí lo hace cuando está localizado en la rodilla. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esto? Este es un trabajo publicado hace un par de años ya, que mezclan pacientes adultos y niños, no es una serie puramente y exclusiva de niños, pero lo que vieron es que al último seguimiento de estos pacientes seguidos a largo plazo, solamente 1 de cada 4 no tenían dolor, y más del 80% de los casos tenían limitaciones en las actividades de la vida diaria, recreacionales o deportes. Este es un trabajo que les recomiendo leer, fue publicado el año pasado, es una revisión sistemática pura y exclusivamente de pacientes esqueléticamente inmaduros, donde revisaron casi 200 pacientes y vieron algo similar, o sea, 4 de cada 10 pacientes no más pueden aliviar los síntomas con tratamiento conservador, y un 62% requieren conversión a cirugía, lo cual es bastante alto. Ahora, ¿qué pasa con esos 4 pacientes que evolucionan inicialmente bien y que se fueron los síntomas? Bueno, es difícil saber, porque es difícil analizar la literatura, hay muy poquitos reportes recientes, la mayoría de los trabajos son de hace 20 años, las series de casos por lo general son muy pequeñas, mezclan adultos y niños, la mayoría no tienen sistemas de scores funcionales, y en muchos casos también mezclan lesiones osteocondrales agudas con osteocondritis secante. Entonces, este es un trabajo bastante reciente que evaluaron a aquellos pacientes que son tratados de forma conservadora y anduvieron bien inicialmente, qué pasó a largo plazo. De nuevo, es una población mixta, no son solamente niños o adolescentes, pero en estos casos vieron que casi la mitad de los casos a 14 años de seguimiento empezaron a tener síntomas. Y casi el 40% de los casos disminuyó el nivel de actividad porque tenían dolor. Entonces, desde mi perspectiva, creo que el tratamiento conservador es una opción viable, pero realmente no es el mejor tratamiento en algunos casos, porque la mayoría de estos pacientes son atletas. Proponerles un tratamiento que tiene una baja eficacia para aliviar el dolor, en muchos casos el alivio del dolor no viene acompañado de una curación de la lesión tampoco, para mí es un tratamiento en muchos casos subóptimo. Entonces, ¿en qué casos sí indicamos tratamiento conservador? Este es un algoritmo que está por salir publicado ahora en Acta Ortopédica Mexicana, perdón. Y para mí el mejor paciente es un paciente que es esqueléticamente inmaduro, que tiene una lesión pequeña, que está contenida, o sea que no afecta el hombro del astrágalo, que el paciente tiene un bajo índice de masa corporal. Esos son como los factores predictores de buen pronóstico. Ahora, hay otros pacientes que tienen lesiones un poco más extensas, que tienen una carga deportiva mucho mayor,
o que son lesiones no contenidas, o sea que afectan el hombro del astrágalo, y en estos casos probablemente el mejor tratamiento inicial, así como en aquellos que fallan el tratamiento conservador, es realizar perforaciones retrógradas. Este es un ejemplo de una paciente de 11 años que jugó al hockey. Este paciente estuvo 6 meses con dolor, limitación funcional, fue tratada inicialmente en otra institución con tratamiento conservador, y pueden ver la lesión que tiene, es bastante extensa, afecta el hombro del astrágalo. En este paciente le ofrecimos cirugía, pudimos ver que el cartílago articular estaba intacto, hicimos las perforaciones retroarticulares guiadas por radioscopía, y esta es la evolución a los 6 meses con una curación ad integrum. Este es otro paciente, un paciente de 12 años, masculino, que también tenía dolor de tobillo, hacía una práctica más recreativa, por lo tanto le indicamos tratamiento conservador, una lesión un poco más pequeña que estaba contenida. Hicimos el protocolo tal cual les mencioné anteriormente, pero el paciente no evolucionó bien, continuaba con síntomas, la lesión no mejoró, así que tuvimos que hacer tratamiento quirúrgico, y esa es la evolución más alejada. El paciente evolucionó favorablemente con curación radiográfica y clínica, y esa es una radiografía un poco más alejada. Este paciente tuvo un esguince de tobillo y pudimos hacer una radiografía a los 6 años donde pueden ver que hay una curación ad integrum. Este es otro caso un poco más raro, porque este es una paciente que venía con dolor de tobillo, había hecho un par de consultas, no habían hecho diagnóstico de osteocondritis disecante, y tuvo un traumatismo patinando y tuvo esta fractura en el tobillo, y en la tomografía también se veía que tenía osteocondritis disecante. No es una lesión fresca, por lo que se puede ver todo el margen esclerótico alrededor de la lesión. Entonces, en este caso hicimos la reducción de la fractura por control artroscópico, fijación interna, y realizamos las perforaciones, y esta es la evolución, donde pueden ver que hubo una mejoría de la lesión con una curación ad integrum. Hizo un poco de arresto fisario, pero dado que la paciente ya tenía una edad al final de su madurez esquelética, no tuvo ningún impacto a largo plazo en la morfología del tobillo. Este es un trabajo que publicamos en 2016 con el doctor Baroni y el doctor Ferreira. El doctor Baroni es del Hospital Garraham, donde evaluamos pacientes con esta técnica, y vimos que en un alto porcentaje tienen una mejoría de los síntomas, aunque no todos estos pacientes mejoren la imagen radiográfica. Ahora, ¿qué sucede cuando la lesión es inestable, pero el cartílago es viable? Bueno, esta es una buena alternativa para hacer fijación interna. La fijación interna se puede hacer por vía artroscópica cuando la lesión es accesible por esta vía, o si no, también se puede hacer mediante una osteotomía en el maleo medial, pero para esto requiere que el paciente ya esté al final del crecimiento o que haya alcanzado la madurez esquelética. Este es un ejemplo de un colega con el que escribimos el trabajo, que les mostré el algoritmo, que es de los Países Bajos, y este es un paciente de 15 años que tiene esa osteocondritis que es bastante extensa, con muchos cambios en la resonancia inflamatorios, y lo que se hizo fue una técnica que se llama LDFF o Lift Drill Fill and Fix, que es hacer una osteotomía en el malleolo medial, levantar la lesión osteocondral, sacar todo el tejido fibrótico en el lecho, colocar injerto que se saca de la misma osteotomía, y luego fijar la lesión y fijar la osteotomía. En otros casos donde el cartílago articular no es viable, o sea, la lesión es inestable, pero el cartílago no es viable, pero la lesión es pequeña, lo que se puede hacer es debridamiento y microfracturas o nanofracturas. Y la tasa de éxito en estos casos ronda entre el 60 y el 70%.
Finalmente, en los casos donde la lesión es inestable, pero el cartílago no es viable y la lesión es extensa, o sea, tiene más de 1,5 centímetros cuadrados, esto es un factor pronóstico negativo para hacer debridamiento y microfracturas, así que en estos casos lo mejor es hacer un trasplante osteocondral autólogo, para lo cual también es necesario tener madurez esquelética. La próxima patología que vamos a ver es inestabilidad de tobillo y, como ustedes saben, la mayoría son traumatólogos infantiles. La fisis en el tobillo en los pacientes esqueléticamente inmaduros es el eslabón más débil y el que está más propenso a lesionarse ante fuerzas de cizallamiento. Entonces, es muy común en los pacientes esqueléticamente inmaduros, o más frecuente, y es muy común de ver en el consultorio que luego del primer episodio algunos pacientes desarrollan inestabilidad crónica, o sea, episodios a repetición, o que tienen dolor que no se resuelve después del tratamiento del primer episodio. Y esto puede deberse a inestabilidad mecánica o funcional, en algunos casos una combinación de ambas. En estos pacientes, cuando vean un paciente así en el consultorio, es muy importante analizar cuáles son los factores predisponentes. Uno de ellos es la alineación del pie. Los pacientes que tienen pie cao tienen mayor predisposición a la inestabilidad, y también a aquellos que tienen hiperlaxitud. También es importante descartar patologías concomitantes que se pueden presentar en el marco de inestabilidad de tobillo, como son lesiones osteocondrales, colisiones tarsales, o lesiones o subluxación de los tendones peroneos, que puede presentarse como consecuencia del episodio inicial. El tratamiento conservador es siempre la primera línea de tratamiento. Por más que el paciente haya tenido varios episodios, creo que vale la pena intentar tratamiento conservador con un programa de rehabilitación, con rehabilitación de buena calidad, lo cual permite desinflamar el tobillo, fortalecerlo, mejorar la propiocepción y también la coordinación. Y generalmente también indicamos un brace, una tobillera como la que pueden ver ahí en la imagen, para que utilicen cada vez que hacen ejercicio. Es la reparación. Lo que se utiliza, o el gol estándar, es la técnica de Broström-Gould modificada, que consiste en reparar el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, con un refuerzo del retináculo extensor. Y esta es una técnica que es simple y es ganadora, o sea, tiene una alta tasa de éxito y muy pocas complicaciones. El problema que tiene esta técnica es que depende de la calidad del tejido que vamos a reparar. Y hay algunos pacientes que a veces tienen una calidad de tejido muy, muy pobre. Este es un ejemplo, una chica de 16 años que tuvo 10 episodios de entorse de tobillo, y como pueden ver en la imagen, tiene una inestabilidad muy severa. Y en este caso lo que decidimos hacer es, además de la técnica de Broström-Gould, hacer un refuerzo con un internal brace que permite darle un poco más de rigidez al constructo. En algunos casos, cuando los pacientes fallan a esta técnica que les mencionaba, o que son pacientes con mucha demanda, o que tienen una hiperlaxitud muy, muy severa, otra opción es hacer una reconstrucción anatómica, que puede ser con algo injerto o autoinjerto, y que puede ser fijado ya sea con tornillos o con arpones, y que es otra alternativa, menos común, pero también otra alternativa. Y finalmente, en casos para salvataje, se puede utilizar reconstrucciones no anatómicas. No tengo ninguna experiencia en reconstrucción anatómica, y creo que no son la mejor indicación para un paciente adolescente, más allá de que esté escrita en la literatura. Finalmente, el pensamiento es una patología que veo cada vez con más frecuencia en el consultorio. Es muy común en atletas adolescentes y que incluye un amplio espectro de patología, tanto
anterior y posterior, y que puede ser dada por alteraciones óseas o de partes blandas. El pinzamiento anterior se da habitualmente por una dorsiflexión forzada repetitiva y es más común en gimnastas, bailarinas o pacientes que juegan al fútbol o al básquet. Como les decía, esto se puede dar por pinzamiento de partes blandas u óseo. El pinzamiento óseo anterior es mucho más común en pacientes añosos o en el adulto joven, pero en el adolescente siempre el pinzamiento anterior, o en la gran mayoría de los casos, está dado por pinzamiento de partes blandas. ¿Qué sucede? En pacientes que tienen esguinces de tobillos altos, donde se produce una lesión del ligamento tibio peroneo anterior inferior, se puede producir un engrosamiento de este ligamento, el cual produce pinzamiento dentro de la articulación del tobillo. Otra causa común es cuando tienen un ligamento accesorio que se ubica justo por debajo del ligamento tibio peroneo anterior inferior, que es el ligamento accesorio de Bassett. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, principalmente es clínico. Estos pacientes tienen antecedentes de inestabilidad y en algunos casos tienen, cuando presentan síntomas, tienen dolor en la región anterolateral. Es bien puntual el dolor en esa zona y en algunos casos tienen también sensación de inestabilidad y limitación de la dorsiflexión. Radiográficamente no solemos encontrar nada, son más que nada las radiografías para descartar otras patologías, como les decía, que pueden ser concomitantes o asociadas, y la resonancia magnética es el estudio de la acción para ver este tejido fibrótico que se puede ver tanto en cortes axiales como en algunos cortes coronales. El pinzamiento posterior se da, por el contrario, por flexión plantar forzada repetitiva y es más común en niñas que hacen ballet o también pacientes que juegan al fútbol o al básquet. Y este sí puede ser óseo o de partes blandas, óseo generalmente asociado a un hueso accesorio que es el ostrigonum, y de partes blandas por lo general está dado por tejido cicatrizal hipertrófico, ya sea de las fibras profundas del ligamento deltoideo o del ligamento intermalleolar posterior o del ligamento transverso. Clínicamente estos pacientes tienen también un dolor muy puntual posterolateral o posteromedial, tienen limitación a la movilidad, a la flexión plantar. Produce síntomas cuando elevamos el hallux. Radiográficamente nos sirve más que nada para ver si existe o no presencia de ostrigonum, y en la resonancia magnética es el estudio de la acción para ver todos estos cambios inflamatorios, también para ver si hay o no lesiones condrales u osteocondrales asociadas. El tratamiento inicial es siempre conservador. En estos pacientes lo que se hace es una modificación de la actividad, medicación, hielo, fisioterapia, en algunos casos infiltraciones con corticoides suelen ser efectivas, y en los casos en que no responden a los síntomas, después de 3 a 6 meses de tratamiento, uno puede hacer tratamiento quirúrgico. En la impeachment anterior se puede hacer por artroscopía, y en el impeachment posterior, cuando es de partes blandas, conviene hacerlo artroscópico. Cuando es óseo, se puede hacer tanto abierto por un mini open, que puede ser posterolateral o posteromedial, y si no, también se puede hacer, como les decía, artroscópico. Este es un ejemplo de un paciente que me tocó tratar hace un par de años. Es un paciente masculino de 13 años que hace ballet y que tenía un dolor en el tobillo a nivel posterior, con dolor en la máxima flexión plantar cada vez que hacía releve, pero no tenía dolor en el flexor hallucis longus. La radiografía, como pueden ver, no tiene ostrigonum, y la resonancia magnética muestra estos cambios fibróticos del que les hablaba,
con signos inflamatorios ahí en la región posterior del tobillo. Este paciente hizo 4 meses de tratamiento conservador, 30 sesiones de fisioterapia, 2 infiltraciones, pero no respondió favorablemente, así que decidimos hacer una artroscopía de tobillo. Acá estamos viendo a través de portales posteriores y estamos generando ahí el campo de trabajo. Acá estamos limpiando todo el tejido inflamatorio, eso que estamos eh, sacando con el shaver es parte del ligamento intermalleolar que se puede ver brillante ahí arriba. Una vez que hacemos esto y mejoramos el campo visual, podemos identificar el flexor hallucis longus, que es nuestro parámetro a partir del cual no debemos ir más adelante porque está el paquete neurovascular. Y ahí podemos ver cómo estamos limpiando todo el tejido inflamatorio del ligamento transverso. Y cómo se ve la parte posterior del tobillo luego de realizar la limpieza sin tejido que pueda hacer pinzamiento en esa zona. Y este es el paciente unos meses más tarde haciendo su obra de ballet en el Teatro Colón. Entonces el tratamiento quirúrgico, ya sea por artroscopía o mini-open a nivel posterior, es sumamente efectivo, con una alta tasa de retorno al deporte y también tiene una baja tasa de complicaciones. Entonces, en conclusión, en esta corta charla hemos visto 4 patologías que son relativamente comunes para aquellos que ven pacientes adolescentes atletas. Como mencionaba al principio, el riesgo de estas lesiones en el pie y tobillo es inherente a la participación deportiva, pero sin embargo se pueden prevenir con una buena condición física, utilizando el equipo adecuado y con condiciones de juego que sean seguras. Por otra parte, también el hecho de participar en una variedad de actividades en lugar de especializarse en un deporte desde una edad temprana está demostrado que podría minimizar estas lesiones. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Masquijo. Damos espacio a las preguntas. Aquí hay una pregunta del doctor Matías Sepúlveda. Dice, gracias por la excelente charla. ¿Qué importancia le das al sprint en adolescentes? Perdón, al screening. Al sprint, al ligamento sprint en adolescentes. ¿Qué importancia le das al ligamento sprint en adolescentes? Bueno, en mi experiencia no es una lesión tan común. Creo que es más común otros ligamentos, otras lesiones ligamentarias. Yo por lo menos no he tenido pacientes con tanta frecuencia que tengan ese tipo de lesión. Me parece que es un tipo de lesión que es más común en pacientes adultos jóvenes o mayores. Perfecto, muchas gracias, doctor. Giovanni Oleas pregunta si dentro de estas patologías que predisponen a las lesiones traumáticas del tobillo, de pronto hay algún riesgo, especialmente en pacientes jóvenes con antecedente de pie equinovaro, que hayan sido tratados con método Ponseti o con tratamientos quirúrgicos. A ver, revisando un poco, tuve la oportunidad de revisar la literatura hace poco en ese tema y, a ver, creo que si el paciente tiene una corrección completa del pie, el riesgo de lesiones no tiene por qué elevarse. O sea, son pacientes que si son plantígrados y los pies son flexibles, tienen que trabajar exactamente igual que un pie normal, que no lo son, pero que tendrían que trabajar como tal. Hay muy pocos casos aislados de lesiones en pacientes adolescentes después de tratamiento de equinovaro. Hubo un reporte de caso hace un par de años de un paciente que tuvo una ruptura espontánea del tendón de Aquiles,
pero realmente no sé si eso puede relacionarse o no al tratamiento de Ponseti. Lo discutimos incluso en el grupo nuestro y me parece que no creo que tenga mucha relación, porque he tenido pacientes que tienen 17, 18, 19 años que tienen rupturas espontáneas de tendón de Aquiles y no necesariamente han tenido algún tratamiento previo como ese. Fantástico. El doctor César Gil lo felicita por su conferencia y pregunta cómo enfoca el manejo eh, cuando coinciden barras tarsianas, coaliciones tarsianas con esguinces crónicos del tobillo. Bueno, es muy buena la pregunta. Justo hace poco, o sea, mandamos un trabajo a publicar para un journal del Hospital HSS de Nueva York, donde evaluamos los pacientes atletas que tienen barras tarsianas. Y creo que es importante en esos pacientes ver cuál es la causa de los síntomas y ver si tienen o no inestabilidad asociada. Generalmente la coalición produce una alteración biomecánica que lleva a la inestabilidad, pero por lo general al resecar la coalición, si el pie está bien alineado, no es necesario hacer tratamiento además de la inestabilidad. Sí es necesario en el postoperatorio hacer un tratamiento kinésico para recuperar, digamos, la propiocepción, fuerza, balance, coordinación, pero por lo menos en los pacientes que me ha tocado tratar, nunca he necesitado hacer eh, una reconstrucción de los ligamentos laterales del tobillo en pacientes con coaliciones. Muchas gracias, doctor. La doctora Astrid Medina pregunta sobre la subluxación de los peroneos, que lo mencionó en su conferencia, sobre todo en pacientes adolescentes. ¿Cómo enfoca ese tratamiento cuando quirúrgico? Bueno, esa es una patología que por ahí se habla poco, pero cada tanto lo vemos en el consultorio y creo que cuando lo vemos siempre tenemos esa misma duda de si hasta cuándo podemos tratar conservador. Esta es una patología que a veces se da con pacientes que tienen inestabilidad, o sea, aparentemente en el momento de producirse el esguince también se rompe el retináculo y los tendones peroneos también empiezan a subluxarse, pero hay casos en que tienen solamente eso y que no tienen inestabilidad, o sea que no está asociado. Por lo general nosotros intentamos siempre con tratamiento conservador para tratar de están indemnes por resonancia magnética. Los trato con tratamiento conservador, con rehabilitación, y si responden bien, nada más que eso, y si el paciente continúa con síntomas, en ese caso sí hay que hacer una cirugía para estabilizarlos. Precisamente ya que hablaba de la resonancia magnética, para hacerlo un poco más práctico ese análisis complejo, sobre todo hablando de la osteocondrosis, perdón, de la lesión osteocondral del astrágalo, ¿en cuáles secuencias deberíamos estar más atentos para poder analizar muy bien esa personalidad de la lesión, como usted mencionó en su conferencia? Bien, es buenísima la pregunta. A ver, hay que ver siempre T1, tanto sagital como coronal, para ver la extensión. En la axial en T1 también ayuda a ver la extensión y la localización, si la lesión es más posteromedial o lateral o más anterior. Pero T2 es la que nos da la información sobre la actividad de la lesión, o sea, el edema que se ve alrededor de la lesión es lo que nos indica qué tan activa es esa lesión y si es más, generalmente si tienen más componente inflamatorio. En T1 uno también puede ver si está indemne o no el cartílago. No es fiable 100%, ¿no? Porque hemos tenido casos en los que uno piensa que la lesión es estable por los síntomas del paciente y por lo que ve en la resonancia, y después cuando haces la artroscopia, en realidad tienen alguna fisura o tienen alguna lesión que es un poco inestable. Pero bueno, es el mejor método no invasivo que tenemos.
En algunos casos hay gente que usa ArthroTac para ver esto, diferenciar si las lesiones son estables o inestables, y creo que es un poco invasivo para el grupo de pacientes que nosotros vemos y nosotros realmente no lo usamos, pero sí la resonancia. Perfecto. Elkin Patiño saluda con las buenas noches y pregunta cuál sería su recomendación en la lesión aguda de los ligamentos tibiofibulares, en inestabilidad sin desmal. Bueno, a ver, creo entender que es el ligamento peroneo estrabisino anterior y peroneo calcáneo. ¿Es a eso a lo que se refiere o Sí, él pone, aclara que inestabilidad sin desmal. sin De desmal? pronto nos Bueno, podría aclarar. a ver, esa es una lesión que no es tan común que se presente de forma aislada, generalmente está acompañada de fractura, pero cuando se presenta de forma aislada a veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? En general, puede ser diagnóstico un poco tardío porque los pacientes continúan con síntomas y cuando uno hace el examen clínico y la resonancia hace el diagnóstico en retrospectiva. De nuevo, creo que estas lesiones dependen un poco de la inestabilidad que tenga el paciente, los síntomas, el nivel de actividad que tengan. No es lo mismo un paciente que es un atleta que necesita volver a la actividad ya que un paciente que es deportista recreacional y que uno puede por ahí tener un poco más de tiempo para frenarlo. eh, pero en cualquier caso, las opciones son tratamiento conservador inicialmente y tratamiento quirúrgico en pacientes que después de un tiempo no responden a ese tratamiento. Pero si es agudo, yo creo que intentaría tratamiento conservador. Gracias, doctor. Otra pregunta es si utiliza plasma rico en plaquetas dentro del algoritmo de alguna de estas patologías. No realmente. No hay evidencia científica de que sea un beneficio. Es un poco controversial y plasma rico en plaquetas es como algo tan diverso porque hay distintas formas de preparación, eh, distintas formas de aplicación. Entonces, creo que hasta que no haya un poco más de evidencia, creo que son tratamientos que por lo menos desde mi punto de vista no tienen un beneficio tan objetivo para el paciente. La doctora Astrid Medina pregunta cuál sería el criterio para que un paciente retorne a la actividad deportiva luego de un esguince de tobillo, si utiliza algún tipo de brace y cuando decide que el paciente pueda retornar a esa actividad deportiva. Es buena la pregunta, a veces es difícil saber exactamente cuándo el paciente está listo. Eh, Creo que depende también del tipo de deporte que practican y cuál es la intensidad con el que lo hacen. Pero, a ver, hablando de un paciente estándar que practica de forma recreacional, no atleta, por lo general el primer episodio inmovilizamos por un periodo corto de tiempo, entre 10 y 14 días, y después hacemos tratamiento con rehabilitación por lo menos 2 a 3 semanas más. Ahí, por lo general, la gente de rehabilitación hacen unas pruebas funcionales como para ver si están listos para poder volver. Nosotros hacemos algunas pruebas de fuerza, de estabilidad, vemos también si tienen o no inflamación y pruebas para ver si genera dolor algunos movimientos. Pero a mí lo que más me interesa muchas veces es si ellos tienen la posibilidad de pararse en puntas de pie y si tienen el equilibrio suficiente como para pararse sobre ese pie, en punta de pie solamente, sin asistencia, quiere decir que tienen suficiente fuerza y suficiente control en ese tobillo como para poder volver a la actividad. Esa es una de las pruebas que a mí me gusta hacer en el consultorio. Fantástico. Usted mencionó en su conferencia, doctor Masquijo, un concepto
que a muchos nos llama la atención, que es el esguince de tobillo alto, el esguince alto. ¿Cómo, cómo lo diagnostica usted clínicamente? ¿Cómo hace el enfoque de ese tratamiento? Si tiene algún tratamiento, alguna consideración diferente a ese esguince más frecuente del peroneo astragalio anterior, del peroneo calcáneo. Bueno, eso son esguinces que son un poco menos frecuentes que el peroneo australiano anterior y que suelen requerir más tiempo de recuperación. Por lo general esos pacientes requieren una inmovilización un poco más prolongada. Clínicamente, para hacer el diagnóstico, el dolor es bien puntual a nivel de la inserción del ligamento. A veces no suelen tener tanto edema en la región más inferior del tobillo y la inmovilización en estos casos es un poco más prolongada, entre 3 a 4 semanas y después rehabilitación. Pero en estos casos, por lo general, suelen llevarles más tiempo volver. Si en promedio en un esguince leve a moderado bajo tardan, digamos, entre 4 y 6 semanas, estos suelen llevar alrededor de 8 a 12 semanas, y en estabilidad o el dolor es simplemente por impeachment. A veces es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial. El doctor Guarterio Palma lo felicita por su charla y pregunta si ha encontrado alguna relación entre la enfermedad de Sever y la osteocondritis disecante del talo. En realidad no. Bueno, son dos patologías que están asociadas con sobreuso, o sea que podrían estar asociadas perfectamente, pero la verdad es que no lo he encontrado por lo menos en los pacientes que nos ha tocado ver. Por lo general, los que tienen osteocondritis suelen ser pacientes un poco más grandes, más adolescentes, mientras que los que tienen Sever suelen ser un poco más chicos. Pero sí, las dos son patologías por sobreuso y podrían presentarse en conjunto perfectamente. Lo mismo con respecto a la osteocondritis disecante del talo, doctor Masquijo. ¿Es relativamente frecuente en su práctica encontrar antecedentes traumáticos? Digamos, tal vez ese patrón es un poco más frecuente en los pacientes adultos, pero en cuanto a los pacientes pediátricos. Bueno, no necesariamente. Hay de las dos formas. Hay pacientes que tienen antecedentes o sensación de inestabilidad en el tobillo sin haber tenido esguinces francos, y que tienen dolor y el motivo de consulta es pura y exclusivamente el dolor. Y hay otros pacientes que a veces tienen antecedentes de esguinces a repetición y cuando uno los revisa tienen dolor puntual en el tobillo, y a veces la inestabilidad no es tan evidente clínicamente, y cuando hacemos los estudios tienen la lesión. Pero en mi experiencia es más común el paciente que no tiene tantos antecedentes de esguinces. Creo que estás mudo, Marco. Perdón, gracias. A ver, tenemos otra pregunta. Giovanni Oleas, en pacientes con asociación de síndrome de hipermovilidad y lesión traumática del tobillo, ¿qué importancia tiene el fortalecimiento muscular como estabilizador? Bueno, es buena la pregunta. Creo que, a ver, cumple un rol también. O sea, en el tobillo tenemos estabilizadores estáticos, que son los ligamentos, y tenemos estabilizadores dinámicos, que son los músculos. Entonces, cuando tenemos deficiencia de los estabilizadores estáticos, es importante tratar de compensar eso con los estabilizadores dinámicos, como son, en el caso del tobillo, principalmente los eversores. Ahora, ¿qué tan efectivo es? Bueno, no lo sé. Hay pacientes que andan bien con tratamiento conservador y fortalecimiento y el uso de un brace,
y hay otros que por alguna razón no responden a ese tratamiento y terminan necesitando algo más. Perfecto, doctor Masquijo. Mil gracias. De verdad que ha sido una jornada muy valiosa, muy enriquecedora. Doctora Astrid Medina, doctor Luis José Céspedes, doctora Sonia Quevedo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Realmente, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, pues queremos contarles que este es nuestro último webinar y quisimos cerrar con broche de oro, invitando al doctor Masquijo y tratando un tema pues muy importante para nosotros como ortopedistas infantiles y frecuente como son este tipo de lesiones. Así que muchas gracias a todos y bueno, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Astrid, José Luis, Sonia y Marco por la invitación. Gracias Paula por la asistencia técnica y al doctor Becerra también. La verdad que fue un gusto participar y les agradezco muchísimo por esta conversación y el aprendizaje del cual me llevo de las preguntas para seguir estudiando estos temas. Les mando un abrazo a todos y ojalá nos veamos presencial pronto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.